Bueno, voy a comenzar a grabar para que esto quede. Este, sí, bueno, en efecto, no tenemos ninguna complicación directa con Honduras ni con Guatemala. Este, en realidad, hace poco es que Panamá lo empiezan a considerar parte de Centroamérica. Eh, Anterior a eso, solo consideraban Centroamérica hasta Costa Rica, hacia arriba, porque presuntamente Panamá formaba parte, era de Sudamérica, porque hace un par de años atrás formábamos parte de la República de Colombia, y como Colombia sí forma parte de la parte de abajo, pues entonces ya nos vinculaban. Después que Panamá ya se separa de Colombia, entonces quedamos como en un limbo y como entonces nos consideran en el de Centroamérica, pero tampoco somos de Sudamérica. Y entonces, bueno, hasta hace poco, creo que ya incluso en el 2000, que ahora no recuerdo el nombre, un comité y por un presidente, y unas negociaciones que también diría yo que tiene que ver con algo no tan claro, es que conviene que Panamá forme parte de Centroamérica. Pero directamente con estos países no tenemos un problema político. Bueno, ya vamos a comenzar, ya que estamos acá, hay varias personas. Y bueno, buenas tardes a todas las personas que están acá conectadas, conectados y conectades, que se tomaron este tiempo. Desde Birria y Yales, pues realmente les extendemos este agradecimiento por conectarse a nuestro primer conversatorio, que sería el de construir el binarismo en el deporte. Y voy a explicar un poquito qué vendría siendo Birria de Yales. De pronto no todas las personas acá tienen idea. Uno, que somos de Panamá, para saludos a todos allá en Argentina, creo que en su mayoría son de Argentina. Somos una organización deportiva que nace en principio como un movimiento de denuncia. Nosotras nos reunimos birria porque somos chicas que nos gusta jugar mucho el fútbol, es decir, algo que hacemos constantemente en cualquier esquina, en cualquier calle, no necesitamos una cancha sintética, de ahí viene la palabra birria, y porque se utiliza mucho el guiales acá en Panamá para referirse a una mujer o a una chica. Entonces, de ahí sale el nombre birria de guiales. Bueno, a partir de ser un movimiento de denuncia, porque, digamos, los policías o el deporte es muy masculino, muy marcado en principio el fútbol, por lo menos acá en Panamá, las canchas públicas siempre se las apoderan los varones y las chicas quedamos, sabes, rezagadas e invisibilizadas. Y estábamos jugando en una cancha pública, llega un grupo de policías y nos saca de la cancha. Entonces nosotras, a raíz de esa situación de que nos sacan, decidimos volver a convocar en esa cancha que pasa la situación para una birria. Es decir, que esa birria llega a muchas chicas, muchas yales, muchas mujeres para el jugar el fútbol. A raíz de eso vimos que había una necesidad de estos espacios seguros de compartir y poder tomarnos realmente estos espacios. Entonces seguimos con más birrias y birrias hasta que se vio acuerpada por otras compañeras y decidimos pues formar una organización. Nos hemos ido organizando y hemos podido crear, estamos conformadas por mujeres jóvenes, por mujeres afrodescendientes de los pueblos aurorales, migrantes, y empezamos a trabajar con un enfoque interseccional, con perspectiva de género, justicia social, entre otros, pero a través de procesos de formación y de metodologías deportivas. Entonces, así más o menos, es que muy por encima, y tratando de ser rápida, es que surge esto de Birria de Yales, y decidimos hacer nuestro ciclo de Instagram Live, donde entrevistamos a mujeres deportistas acá en Panamá, y poder visibilizarlas, cómo es su trayectoria, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, si reciben apoyo o no. Y este sería nuestro primer conversatorio tipo Zoom, donde podemos también interpelarnos estos temas de construir el binarismo en el deporte, beneficios del deporte, de la actividad física, por ejemplo. Estos son los que vienen más adelante, pero este sería el primero.
También quiero recordarles y aprovechar este espacio que por favor sigan nuestras redes, @birriadayales en Instagram y nuestro recién canal de YouTube, que es igual, Birriadayales, y se pueden suscribir. Este video, esta entrevista va a estar grabada para otras personas que por razones las que sean no se puedan conectar en este momento, puedan tener la posibilidad de verlo más adelante y compartirlo. Y bueno, sin más, vamos a comenzar esto del deporte. Si ya sabemos, la actividad física y la educación física son un derecho humano de todas las personas. Es muy bonito y todo, pero en realidad históricamente ha sido un espacio de poder, esto del deporte, y ha sido dominado por los hombres. Eh, y digamos que de alguna forma las mujeres hemos luchado por tomarnos estos espacios, por pertenecer, que no ha sido fácil y dependiendo de cada país, porque tenemos el caso en Brasil, cuando estuvo el presidente Getúlio Vargas, que prohibió que las mujeres practicaran fútbol. Por ejemplo, era legal que las mujeres no jugaran fútbol. Ellas tuvieron que, fue hasta hace poco que ese decreto se elimina y las mujeres empiezan a practicar. Pero todas estas miradas siguen siendo binarias, ¿no? Como las mujeres practican deporte, tienen la posibilidad, y nosotras nos preguntábamos como, ¿pero qué pasa con estas identidades contrahegemónicas que no necesariamente somos hombre o mujer y queremos pertenecer al ámbito deportivo, no solo a practicar o hacerla profesional, sino también que sí ser directora, técnica, técnica? ¿Cómo es esta posibilidad? ¿Cómo sería esta mirada? ¿Cómo nos atraviesa? Y que de alguna forma también siguen siendo invisibilizadas y no se nos ve, pues, siquiera en los medios de comunicación ni en ningún espacio. Entonces, es por esto que nos parecía importante poder conversar sobre esto de construir el binarismo del deporte, saber si hay alguna posibilidad. Y bueno, para abordar este tema han venido virtualmente desde Argentina acá a Panamá les compañeros Cecilia, C, Moji y la compañera Mara Gómez. Y paso a presentar Moji, que es profesor de fútbol, docente, practicante de apicultura, después me podrías decir qué es apicultura, activista del deporte, y tenemos a Mara Gómez, futbolista profesional de Villa San Carlos y es estudiante de enfermería, y Ceci Campos, que es futbolista, esto de lingüista, también nos podréis contar, y activista en la organización Fútbol Militante. Bienvenidas a todos. Si desean compartirnos algo, una previa, algo antes de comenzar, cómo se sienten, sus impresiones. Bueno, rompo el hielo. Yo estoy muy contento de hacer que la virtualidad sirva para construir este lazo con Panamá, que, bueno, si no tuviéramos esto del Zoom, tal vez no se podría dar esta conversación, y es re interesante escuchar la historia de Birra de Giales, no sé ni cómo pronunciarlo, ya me va a salir. Esto es malísimo. Ceci, que es lingüista, sabe que es un desastre. Así que bueno, muy contento de poder pensar, digamos, esto de cómo desarmar el binarismo de género en el deporte, que por lo que un poco se va contando y se va presentando de la experiencia en Panamá, es muy similar, al mismo tiempo con sus particularidades, a la que a lo mejor estamos, o la que tenemos acá en Argentina, y me parece que darnos el espacio para el intercambio de experiencias y nada, escuchar otras voces y otras historias está buenísimo. Buenísimo. Mara, ¿quieres comentar algo? Bueno, acá voy. Bueno, como decía también el compañero, la verdad que primero que nada muy agradecida por este espacio, porque estos espacios es donde podemos debatir, encontrar soluciones, poder conocer historias, buscar la manera de construir, de finalizar diferentes ámbitos sociales, más allá de las fronteras, más allá de los países en donde
es una persona solamente una práctica territorial según el país. Entonces, la verdad que estos espacios son súper constructivos y súper importantes, y la verdad que para mí es encantada de poder estar acá y poder conocer nuevas historias y nuevas personas también, así que nada, súper encantada. Bueno, yo quiero, vamos a empezar, y justamente, bueno, por Mara, ya que hablaste, yo quisiera que nos cuentes acá cómo ha sido tu experiencia en esto de transitar a ser una mujer trans y luego formar parte de una selección de fútbol que me parece es importante en Argentina. No desconozco, a ver si nos cuentas un poco de esto y cómo ha sido este proceso de destacarte como atleta profesional. ¿Cómo han sido tus impresiones al respecto? ¿Cómo te ha atravesado estas barreras sociales que te has enfrentado y cómo has resistido de pronto a esta invisibilización? Porque supongo que no ha sido fácil. Bueno, sí, primero que nada, obviamente que cuando decidimos tener una autopercepción fuera de lo que se considera normal o estereotipado, hegemónico, empezás a enfrentarte a una sociedad que discrimina, que excluye, que impone normas, que impone conductas para hacer pertenecer y lo que consideran normal. Entonces, a partir de ahí, empezar a sufrir la discriminación, a sufrir la falta de oportunidades, a pensar en no tener un futuro. A mí me pasaba esto, ¿no? En la adolescencia, que fue una de las etapas más difíciles de mi vida, porque empecé a transitar mi autopercepción. Nada, lo que primero empecé a sufrir fue el bullying, la discriminación y la exclusión, y eso me hacía pensar que quizás el día de mañana no iba a tener la oportunidad de poder cumplir sueños, objetivos, deseos. Entonces, ese miedo también, ¿no?, que genera la sociedad cuando discrimina y excluye, ¿no? Que te quita los sueños, que te quita las ganas de vivir. Y siempre digo que esto de la discriminación es un asesinato sin armas, porque la discriminación excluye, y a veces dependemos mucho del entorno familiar, que es nuestro primer entorno, que nos abraza, que nos acobija, que nos da amor. Entonces, cuando somos excluidas, y digo somos, a mí no me tocó, pero soy parte de un colectivo que ha sufrido tanta violencia durante muchísimos años, que el dolor es compartido. Entonces, fue transitar todo un camino de sufrimiento, de muchas limitaciones, obstáculos, adversidades. Y nada, saqué fuerza de donde no tenía. En la adolescencia tuve episodios de autoeliminación, en el cual pensé que no quería vivir, que esta era la vida, que la vida no me merecía, o que yo no me merecía la vida, que era en vano poder seguir viviendo en un mundo donde todos los días sufría. Entonces, en esos momentos se acerca el fútbol a mi vida. No es que yo fui a buscar al fútbol como decir, bueno, necesito entretenerme con algo, y es ahí donde me doy cuenta de que el fútbol podía ser una herramienta, una terapia en mi vida, que ahí es donde encontré en el ambiente del fútbol, encontré un medio de socialización, un medio de contención emocional. El fútbol provocaba en mí, más allá de que yo jugaba horrible en ese momento, el fútbol provocaba en mí algo muy lindo, que era esto de la distracción, ¿no? De saber que hacía un equilibrio entre el sufrimiento del día a día a causa de la discriminación y lo bien que me hacía disfrutar del fútbol, ¿no? Esto de estar relacionada con gente, con personas, que yo me sentía acompañada, me sentía abrazada. Y bueno, es ahí donde me empiezo a enviciar con este deporte, donde le empiezo a dedicar mucho más tiempo al fútbol, y empecé a transitar. Obviamente que la discriminación y la exclusión estaba, porque bueno, cuando yo empecé a jugar al fútbol a los 15 años, había torneos que no me dejaban participar. Acá en la ciudad de La Plata de Buenos Aires no habían ligas femeninas, entonces era muy difícil poder transitar, justamente, bueno, hablando de lo que es el fútbol, ¿no? Un ambiente tan machista en el cual siempre se ha considerado que el fútbol solamente podía practicarlo el hombre. Lo difícil que era involucrar y hacer parte de este deporte en las mujeres. O sea, imagínense, trans, totalmente excluida y olvidada. Entonces,
era difícil poder empezar a romper esas perspectivas y esos paradigmas que tenía la sociedad, ¿no? Cuando decías, soy una chica trans, y lo primero con lo que te relacionaba eran con la prostitución o con la ilegalidad, te criminalizaban, entonces lo difícil de tener que transitar de tan joven todos estos obstáculos, todo este tipo de experiencia también, que no fue fácil. Nada, jamás me imaginé de que iba a poder llegar a donde estoy, por eso siempre hablo de que estar donde estoy es un sueño no soñado, por eso hablo de que la sociedad cuando discrimina también mata el sueño de las personas, ¿no? Que no se pueden imaginar más allá de donde está. A los 18 años empecé a competir en liga femenina, fui a probar suerte, porque digo, bueno, el no ya lo tengo, pero tenía el cambio de identidad de género en el documento, gracias a la ley 26.743 acá en Argentina. Pude participar de la Liga del IFIPA de acá de La Plata, y ahí empecé mi carrera futbolística como jugadora de liga. Bueno, empecé a transitar un montón de clubes, empecé a transitar un montón de ligas también. Obviamente que era la primer, acá en la ciudad de La Plata, la primer mujer trans o persona trans que está jugando al fútbol con mujeres, ¿no? Entonces era muy difícil poder pertenecer en ese momento dentro de este deporte. Lo que nunca me imaginé es que iba a llegar la oportunidad de pertenecer a un equipo de primera división como lo es Villa San Carlos. El fútbol femenino acá en Argentina se profesionalizó, obviamente que todavía siguen desigualdades en cuestiones económicas, estructurales, sistemáticas, etc. Pero el fútbol femenino acá en Argentina es mucho más visibilizado que antes, mucho más reconocido, y se le está dando mucho más importancia al día de hoy al fútbol femenino. Nada, para mí era la oportunidad de poder saltar de nivel dentro de este deporte, de pasar de lo que es el fútbol amateur a pasar a lo que es la responsabilidad profesional, de tener que entrenar todos los días de manera exigentes. 6 de enero del 2020 empieza la pretemporada, el otro día me levanto a tomar mate como cualquier día normal, prendo la tele y estaba mi cara ahí. Jamás pensé que esto iba a tomar tanta repercusión a nivel social, y que esto se iba a llegar a viralizar tanto, iba a recorrer tanto el mundo. Costó transitarlo, porque bueno, yo estaba también pasando por ese proceso de qué va a pasar, qué me va a decir AFA, justamente estoy en un ambiente demasiado difícil, ¿no? Tan machista, patriarcal, donde las normativas dentro de las instituciones deportivas son binarias, donde para competir tenés que cumplir ciertas normas, ciertas conductas, y mucho de eso está relacionado a la genitalidad y al género, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una deportista trans para estar en el fútbol profesional? Y bueno, estuvimos con esta incertidumbre durante 3 meses, a ver qué nos iba a decir AFA. Gracias a mi representante no hegemónica, Lorena Verdula, que también es la primera directora técnica acá en Argentina, pudimos analizar, planificar de qué manera podíamos llegar a pertenecer a la institución, ¿no? Por lo menos que la institución de AFA escuche mi historia, que escuche mi deseo, y que comprenda de que el fútbol, más allá del derecho, también era una necesidad para mí, y para la sociedad también, ¿no? Entonces, nada, tuvimos que firmar un acuerdo donde tomamos como modelos la recomendación del Comité Olímpico Internacional, que con respecto a, por ejemplo, a una deportista trans, mujer trans, tenga que someterse a un tratamiento hormonal y estar dentro de unos parámetros hormonales de testosteronas de 1 a 10 nanomoles por litro de sangre de testosterona. Entonces, con esos niveles que se considera que da la ventaja o desventaja física, yo podría estar jugando. ¿Es excluyente? ¿Es discriminatorio? Sí, porque a un futbolista profesional, varón, no se le pide un testeo hormonal, no se le pide que haga un tratamiento hormonal. A las mujeres tampoco. Ahora, sigue siendo binario, y creo que la discriminación no solamente institucional y deportiva me toca a mí, sino que a veces también comparo mi situación con Caster Semenya, la atleta que nace mujer, cisgénero, y porque el cuerpo de ella produce testosterona por encima de la que consideran normal para una mujer, porque ahí también binarizan la testosterona. Más testosterona tenés, por más que hayas nacido con vaginas, pasas a ser hombre. Entonces, ¿cómo es que las instituciones profesionales deportivas terminan excluyendo también, y que ella como atleta profesional se tenga que estar sometiendo al mismo tratamiento hormonal que estoy haciendo yo ahora para inhibir la testosterona que su cuerpo produce?
¿por qué a Caster Semenya sí y por qué a Bolt no? Siendo que están dentro del mismo, de la misma competencia profesional, que son los dos y las dos atletas. Bueno, sí, se puede comprender de que Mara Gómez tenga que someterse a un tratamiento hormonal porque todavía estamos desbinalizando las instituciones deportivas. Sí, es difícil. Nunca ningún tipo de sistema va a poder terminar de pagar tanto el daño que nos han hecho al colectivo, ¿no? La falta de oportunidades, la discriminación, la exclusión, es muy difícil poder transitarlo. Pero como siempre digo, no es imposible. Y todo lo que hacemos y todo lo que conquistamos, y siempre digo que estar donde estoy no es solamente una conquista individual, sino que es una conquista colectiva. Estos resultados de años de lucha por parte del colectivo LGBT es el resultado de una ley de identidad de género, y esto es el principio de oportunidades para un montón de generaciones que van a venir más adelante, que quieran jugar al fútbol, que se autoperciban como tal, que tengan para ir rompiendo con estos paradigmas que tal sea. Hola, ¿se te cortó o ya habías terminado al final? Todo lo que tuve que pasar. Hola, hola. Hola, ¿te escuchamos? Bien, perfecto. Entonces, bueno, considero que todavía a través de la educación, del amor y del respeto podemos ir cambiando la perspectiva que tiene la sociedad, ¿no? Empezar a desbinarizar los diferentes ámbitos sociales para que todas las personas, independientemente del sexo o el género que tengan y que tengamos, podamos ser parte de todo lo que nos rodea. Nada, eso por ahora. Oye, Mara, totalmente. Fíjate que ese caso de Caster Semenya que mencionaste me impresionó mucho y sé que hay de otras atletas que le ha sucedido algo similar, este tema del que si hay que demostrar cuántos niveles de testosterona tienes o no. Eh, por lo menos acá en Panamá también pasó con una compañera, Priscila Pascal, que era boxeadora, pero digamos, físicamente como decían los periódicos, como parece hombre, ¿no? O sea, es decir, yo ahora que me corté recién el cabello, es una impresión muy fuerte para ciertas personas como que, wow, pareces un Lo que tipo. pasa es que también han binarizado el cuerpo, han binarizado la imagen y han binarizado las conductas. Según con la genitalidad que naces, es lo que puedes hacer y lo que no. Cómo debes caminar y cómo no. Cómo te puedes vestir y qué no. Qué baño puedes usar y qué baño no. Entonces, según la genitalidad, es lo que puedes hacer y no, cómo debes comportarte, el típico color rosa, el color celeste. Entonces, lamentablemente han binarizado tanto a través de la genitalidad que si te cortas el pelo y sos mujer, pareces un hombre. Y si la mujer juega al fútbol, es una machona, es la típica torta. Y si el hombre llora, es un maricón. Entonces, el sistema, la sociedad ha binarizado hasta los sentimientos. ¿Quién puede llorar y quién no, según la genitalidad? Es lamentable y es lo que vamos rompiendo poco a poco dentro de la sociedad, ¿no? Empezar a través de la educación, empezar a informar a la sociedad, ¿no? Porque lamentablemente tiene que ver con una cuestión cultural, costumbres religiosas, ideológicas, y que mucho está relacionado justamente al rol del hombre, como como el género, como la genitalidad del poder, el único que tiene el poder de decisión ante todo el resto de la sociedad. Nada, es lamentable, pero estamos evolucionando como sociedad y seguimos conquistando espacios, seguimos visibilizando y vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias para que podamos romper con todos estos estereotipos. Totalmente, y siempre digo que en efecto, sí, es un espacio, el deporte, un espacio de poder, es lo que, hay una jurista costarricense que se llama Alda Facio, no sé si la han escuchado, que ella habla, ha hecho varios análisis sobre esto de lo que el hombre tiene el derecho de hacer
es decir, el placer, es decir, ellos tuvieron la soberbia, los hombres, de poder, o se tomaron el poder o el privilegio de dividir el sistema, las sociedades en lo público y en lo privado, donde en efecto el poder y el deporte pasan a ser a lo público, y ellos tienen el derecho a todas estas cosas, ¿no? Y creo que también está muy aunado al tema de la iglesia, de las religiones, que también permean y perpetúan estas conductas machistas y replican este sistema patriarcal en otras partes del mundo. Por lo menos yo diría, antes de pasarle la palabra a Moji, es acá en Panamá el poder reconocer que se perpetúan o que se replican esas conductas sería la base, porque mientras tanto es algo que se ha normalizado, por lo menos acá en Panamá, que es un poco complicado el poder identificar que estamos en un sistema binario, porque todavía los cumpleaños o los baby showers los siguen celebrando con rosado o celeste. Y parece algo tan insignificante que no, que es justamente desde esas pequeñas cosas en que se siguen perpetuando estas conductas, estos estereotipos, estos roles de géneros que han establecido, que son biologicistas meramente. Yo le preguntaría igual a Moji en este caso, que nos cuentes cómo ha sido tu vivencia como un chico trans en el deporte, como activista, docente y escritor de tu reciente libro llamado Que otros jueguen lo normal. ¿A qué barreras sociales te has enfrentado y cómo has resistido a esta invisibilización en el ámbito deportivo? Bueno, hola. Bueno, qué bueno estar acá. Bueno, mi iniciación en el fútbol fue como niña cis, y más luego como lesbiana, y más luego como chabón trans. Digo como que es también importante, me parece, pensando lo del binarismo, pensar que cuando decimos binarismo no es solo hombre-mujer, cis o trans, sino como que justamente tenemos que animarnos a nombrar y desplegar todas esas alas de identidades que existen, que existimos, que a veces somos una cosa y de repente, bueno, fuimos otra. Yo creo que me siento más identificado en mi inicio al fútbol como lesbiana, y hace 5 años que transicioné a chabón trans y que me reconozco como una masculinidad, bueno, o como otro trayecto. En ambos dos, algo del binarismo, incluso siendo lesbiana, que podía ser como encasillado dentro de lo que serían las feminidades. Yo no era una mujer cuando era una lesbiana. Y esto me parece que es importante también cuando pensamos el fútbol femenino masculino y desbinarizar, como que también hay algo ahí que nos tenemos que animar, y lo digo ahora más en el tono docente, a animarnos con las palabras. Y entonces, por ejemplo, cuando decimos fútbol femenino y hablamos solo de las mujeres, es importante decir que la trayectoria del fútbol femenino, por lo menos en la experiencia, vamos a decir, argentina, y la experiencia que yo conozco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, GBA, que fueron mis experiencias, Gran Buenos Aires, que es mis experiencias que tuve, fueron sostenidas y fueron posibles por muchas horas de juego y de cuerpo de lesbianas. Bueno, esto como para poner ahí un poco también más de palabras y de cosas de las identidades, y de poder pensar un poco más eso. Respecto a mi experiencia como chabón trans, decir que cuando yo transicioné un poco sentí que me quedé afuera, que todo ese fútbol y todos esos espacios y años y mucha militancia y muchos afectos construidos en el fútbol femenino fueron bastante hostiles al momento de la transición, como que costó, que los espacios que me fueron más amigables fueron los que yo tenía construidos justamente como
en donde el fútbol era, digamos, el espacio de hacer y de estar como comunidad, como militancia, pero donde sucedían otras cosas que, que no eran solamente el fútbol y que tenían que ver con tal vez pensar otras cosas además de lo estrictamente deportivo. Incluso pensar el deporte no solo por lo del género, sino poder pensar cosas del deporte, de cuáles son las organizaciones, digamos, si el género es una manera de la organización deportiva, bueno, pensemos la FIFA como un modelo de organización deportiva, o a la AFA como un modelo de organización deportiva que tiene un mandato, que tiene un objetivo, que tiene unos criterios, que tiene una ética, y entonces, bueno, como también empezar a pensar esto, al habernos corrido de eso, también a mí me contuvo, como que el género fue importante y al mismo tiempo, cuando se volvió expulsivo, también sostuvo otra cosa. Pero bueno, esto decirlo porque me parece importante, me fui por las ramas, pero como que el fútbol femenino para mí, cuando yo transicioné como chabón trans, fue expulsivo, digamos, no, costó, y lo que lo pudo conseguir fue la posibilidad de pensar desde otra manera del fútbol, soltar la idea del fútbol FIFA, del fútbol profesional. Hubo que, digamos, como decir, bueno, no es lo posible, digamos, o sea, hubo como que de alguna manera yo jugué fútbol 11 en Ferro, hice esa experiencia de fútbol profesional, no era profesional en ese momento, pero digamos como la intención. Y, y bueno, y todo ese sentido para mí había que debatirlo, había que discutirlo. Sin negar que, por ejemplo, yo escucho la historia de Mara y me parece buenísimo, o sea, como que creo que más personas tenemos que estar, digamos, más personas travestis y trans tenemos que estar pudiendo acceder a los espacios a donde queremos estar. De hecho, bueno, ahora se acaba de aprobar la ley de cupo laboral travesti trans en Argentina, y una pregunta que yo me hacía era, bueno, si ahora hay un 1% del cupo laboral travesti trans en dependencias estatales, nacionales, que tienen que ser travestis y trans, la AFA, digamos, tal vez debería ser un órgano de aplicación, o podríamos jugar con la idea de que sea un órgano de aplicación, porque de alguna manera representa a la Argentina en las competiciones internacionales. Entonces no es un organismo, pero medio que le pegan el poste, y entonces tal vez debería de haber cupo laboral, ya que la AFA es un trabajo, es un fútbol profesional, digamos, lo estamos pensando como un trabajo. Entonces tal vez debería haber cupo laboral travesti trans en la AFA. Y me parece que esas son las apuestas que está lindo pensar, más allá de cuál sea el recorrido, como desafíos de desarmar las experiencias que tal vez no fueron tan, bueno, no quedarse con la sensación amarga, que obviamente eso cambió, y creo que la ley, una de las preguntas que nos hacían era lo de la ley de identidad de género, cómo nos había interpelado, y creo que la ley de identidad de género en Argentina es pionera, digamos, abrió muchos mundos, porque no solo reconoce a las identidades travestis trans con el cambio registral, que es lo que, por ejemplo, permite que Mara pueda inscribirse en la AFA, en los requerimientos que la AFA pone, digamos, entonces eso es posible por la ley, sino que también reconoce la identidad de quienes no quieren hacer el cambio registral. Entonces, me parece que en esa grieta que quedó ahí plantada como una semilla, es como muy poderoso poder pensar que podemos realmente organizarnos de otras maneras. Yo, por ejemplo, no tengo hecho el cambio registral porque creo, y pensando lo del binarismo, que a mí la categoría hombre, planteada como está definida en ese documento, no me representa. Yo no soy ese hombre, yo soy un chabón trans. Entonces, yo voy a militar porque la categoría que exista en el DNI sea chabón trans, o sea, que es otra cosa, es otra experiencia, es otro recorrido diferente. Y también en esto me parecía importante decir que está bueno poder empezar a incorporar, cuando hablamos de el fútbol de los varones o los hombres en el deporte, como poder incorporar la palabra heterosis, como tratar ahí de trabajar entre nosotros que estamos pensando esto, un poco la especificidad de esa masculinidad que representa la opresión, digamos, porque para mí la masculinidad es un lugar de llegada. Y lo que me pasó fue que cuando llegué, como que
no, muerte al macho. Y no, o sea, justamente el género no es el problema, sino son como las expectativas, los roles, la construcción social que hacemos en relación a eso. Y entonces ahí es una responsabilidad de todos poder nombrarnos con la especificidad. Entonces poder a lo mejor decir, sí, el fútbol de los chabones heterosis, patriarcales, como y empezar a incorporar, aunque suene largo y suene molesto e incomode, hay que empezar a usar las palabras. Tal vez con el tiempo podamos encontrar maneras más cortas, porque habremos superado la necesidad de tener que nombrarlo todo con un poco más de lupa. Bueno, nada, me fui por las ramas. Sí, sí. No, a mí me encanta que se vayan por las ramas. Yo soy una de esas que me hacen una pregunta y bueno, me explayo más. Creo que eso es lo interesante, poder decir todo lo que tenemos que decir. Y cuando te quiero hacer una pregunta de todo lo que dijiste, pero ¿qué es chabón? O sea, porque acá no entiendo. Chabón es como una manera... ¿Me puedo sí, meter? la lingüista. Fue lo primero, cuando lo escuchaba hablar, lo primero que dije, esto hay que explicarlo. Chabón es una manera muy coloquial de decir muchacho. ¿Sí? Es como decir, así como decimos un tipo y nos referimos a cualquier varón, hombre cis, decir un chabón es decir un pibe, un muchacho, es típicamente argentino, probablemente típicamente porteño de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero también es una elección, porque es una manera coloquial y podría decir muy urbana de decir muchacho. ¿Sí? Las connotaciones que tiene un chabón trans es el pibe, el muchacho que va por la calle, que juega al fútbol en un parque, ese es un chabón. Digamos, un chabón no está tanto en la universidad, un chabón no está en una oficina, un chabón está en la calle. Y hay algo de una impronta muy urbana en fútbol militante, digamos, y en este chabón trans. Buenísimo. Y mira que esto me recuerda a esto de la birria, que es algo como muy urbano, como tú mencionas, muy cotidiano, diría yo también. Y esto del lenguaje que mencionabas me suena del repensarnos en la forma en que nos vamos a expresar, o a querer, sí, expresar, porque yo diría, acá en Panamá, sí, que la liga de fútbol femenino y la liga de fútbol son como dos cosas distintas y que queda bien marcado que el deporte femenino es una cosa y el deporte hegemónico, el que manda es el deporte, en este caso, como dijo Moyi, cis, hetero, o sea, masculino, cis, heteropatriarcal. Un tipo, sí, patriarcal. Entonces, yo no sé de qué forma es que o sea, podríamos decir el deporte sin tener que dividir a la hora de hablar. Yo no sé si eso es algo, una utopía o sí, Moyi. No, que pensaba mientras hablábamos del binarismo, ¿no? Y que claramente nos estamos refiriendo al género, pero es una de las manifestaciones del binarismo. O sea, yo entiendo que el binarismo es una forma de pensar, es como un anteojo que nos ponemos en un momento con un cristal de un color, donde nos hace automáticamente dividir las cosas en dos, en general opuestas, frente a la posibilidad hipotética de tener un pensamiento mucho, se llama rizotómico, ¿no? Que es como una raíz donde hay, no es dos posibilidades, sino 5, 7, 18. Entonces, obviamente sin restarle importancia al binarismo de género, lo que a mí me interesa es poder ser conscientes de ese anteojo que nos ponemos en todo momento y más allá del género, ¿no? O sea, cuando en mí se me presenta como algo capitalista, en el sentido que es bien occidental, cartesiano, o sea, venimos todos formados de una manera donde o ganás o perdés, donde o comprás o vendés, donde sos hombre y sos mujer. Entonces, desde las palabras a mí me interesaría rastrear, por eso me gustaba mucho este panorama
donde ni nos conocemos, no sabemos qué background, qué territorios tenemos, qué cosas compartimos, para entender qué pensamos cuando pensamos de binarismo en el deporte. Más allá, o sea, vuelvo a repetir, no desentendiéndonos del género, obviamente eso es absolutamente fundamental, pero que podamos ver ramificaciones del binarismo que no afectan directamente o que no se relacionan directamente con el género, ¿no? Esto que decía Moshi cuando habla de la FIFA, cuando habla de un tipo de fútbol también. O sea, no es lo mismo el fútbol que se juega en primera, el fútbol que se juega en un club de barrio, del fútbol que se juega sin zapatos en un parque. Hay muchas cosas que permean todo lo que es el universo futbolístico. Entonces, tratar de todo el tiempo que caigamos en dos alternativas, como esto, no, deconstruyamos desde ahí, digo. Sí, por supuesto. Y sabes que también me quedo pensando, por lo menos, yo no sé muy bien esto más allá del género y esto que hablábamos, es la expresión de cómo tú te sientes, como, no sé si eso es tu expresión de género, por así, por nombrarlo como lo conozco, pero es como tú te expresas, ya sea físicamente o tu vestimenta en el deporte en este caso. Digamos que yo podría ser una mujer cis, pero mi expresión es totalmente, como lo conocemos, masculino, o quizás no masculino, pero es otra expresión que no entra dentro de estos roles. Cómo poder estar dentro del deporte sin que te juzguen literalmente o te incluyan en esta mirada con este lente, sabes, esta es una marimacha o una machorra, porque automáticamente los lleva a ese lente hombre, mujer. Entonces igual es distinto. ¿Cómo le atravesarían a ellas esas desigualdades? Entonces o sea, como que automáticamente la encasilla a esta persona a esta identidad dentro del binarismo. Sí, yo un poco respondiendo esto y retomando lo que dice Ceci, me parece que por cómo hoy, digamos, están dadas las cosas, de alguna manera el fútbol profesional, y bueno, esto Mara podrá contar mejor ahí cómo es un poco más el detalle, que a mí me interesa un montón poder conocer ahí cómo es un poco el vestuario, digamos, porque el vestuario de hecho, a diferencia de otros espacios del deporte, es como la intimidad, es el baño, entonces como que es lo que se habla, son los cuerpos, es como, bueno, cómo es esa convivencia, cómo es no por ir a los cuerpos puntual, pero digamos como una metáfora, ¿no? Como el vestuario, cómo es el fútbol profesional, ahora que está profesionalizado, y como, bueno, nada, siendo trans, cómo es esa experiencia del día a día, digamos, ¿no? Pero me parece que justamente como que tal vez en el fútbol profesional de la AFA, de la FIFA, de las instituciones, digamos, de las ligas más profesionales, las discusiones en torno a digamos, la perspectiva de género de la organización tiene un límite que es esa regla misma, digamos, o sea que ya de por sí ya sabés, digamos, que la AFA organiza de esta manera, porque la FIFA organiza de esta manera, porque incluso ni siquiera terminan siendo cosas que se arreglan como en las reglas nacionales, sino que incluso responden como a toda una cadena de posibilidades globalizadas de que ese fútbol sea. Entonces, en esa cadena es esto, es el Comité Olímpico diciendo quién es hombre y quién es mujer, en el caso de Caster Semenya, que además también, o sea, y quiero agregar que eres, como dijo Mara, es mujer, es negra, es lesbiana, Caster Semenya. Entonces también ahí hay una interseccionalidad en las reglas, digamos, que impone las instituciones que, bueno, se dan en el marco de esas posibilidades. Por eso para mí es interesante como bueno, esto, la posibilidad de que haya mujeres trans jugando fútbol profesional y poder pensar en el marco de las reglas institucionales que haya cupo laboral travesti trans en una institución como la AFA, por decir un ejemplo. Pero del otro lado, y en esto va lo del binarismo y también como otras maneras de desarmar el binarismo, es
bueno, quienes no respondemos, quienes no, digamos, no tenemos, digamos, la agenda, quienes hasta incluso estamos grandes, yo tengo 40 años casi, entonces yo ya no voy a jugar fútbol, porque mi posibilidad del fútbol está vinculada con otras cosas hace rato, no solo por la edad, pero digamos como, bueno, ¿qué pasa con las personas que sí queremos y no podemos responder a esas reglas tan estrictas de la AFA, de la FIFA? Jugamos con otros sentidos, y ahí para mí, como contraposición a lo que sucede, o sea, esto es un pensamiento medio vivo que estamos teniendo en fútbol militante, que es que en Argentina se profesionalizó el fútbol, sí, se profesionalizó el fútbol femenino, y que entonces es interesante poder entonces, en el término de las categorías, apostar a por el fútbol recreativo, como digamos, entonces en el fútbol recreativo, digamos, no querer competir y, digamos, revertir el fútbol profesional. Esa es una discusión de quienes justamente quieren hacer el deporte más de alta competición, es una discusión que tiene que resolverse ahí también. Pero el fútbol recreativo tiene que darse una discusión, porque el fútbol recreativo también está atravesado por la organización cis, binaria, heterosis. Cuando vos vas a un parque a pasar la tarde, bueno, les pasó a Birri de Giales, digamos, y acá pasa lo mismo, digamos, vas a un parque, nosotros entrenamos en Parque Los Andes a la tarde, y tenemos ya nuestro pedazo hace 6 años que está fútbol militante ahí, pero al lado juegan los chabones heterosí, que están a los gritos, que a veces medio se pica, que se van a las manos, que se pone medio raro, que medio que se te va la pelota ahí, y según el día medio que te incomoda ir a buscarla. Y ese es el espacio público. Y entonces ahí también hay que poner el cuerpo y deconstruir una manera que tiene el espacio público, que es binario en cómo se tienen las posibilidades, los cuerpos según sus géneros, de estar en el espacio público. Y también es binario cuando lo pensamos, como decía Ceci, de ampliar esa categoría, no solo lo binario del género, sino lo binario del mundo. Entonces, ¿el fútbol es competitivo o no es? Entonces, viste, no, jugar para boludear, como el ninguneo o como la poca legitimidad que tiene jugar fútbol recreativo. Y hoy en día, en el contexto de la pandemia, el fútbol recreativo se ha transformado, es un salvavidas, digamos, para muchos. Y cuando pensamos el fútbol social, o el deporte social, el deporte popular, comunitario, como que esas apuestas me parece que son ahí en donde tiene que haber sobre todo una problematización de cómo es la organización. O sea, que por ser comunitario, que por ser popular, no es garantía de estar siendo para todes. Ahí hay que trabajar mucho. Yo soy docente de ESI y soy formador de docentes, o sea, trabajo con docentes, y las dificultades para trabajar en los territorios, la perspectiva de género es mucha. Entonces, me parece que en los espacios como este, Birra de Giales, que tienen la posibilidad de ocupar el espacio público, en donde otras corporalidades se hacen presentes, donde a lo mejor un día caes con una frase en una remera, y, viste, y contás otra historia, en donde, nada, como que pequeñas cositas que hacen que, bueno, fútbol militante hace 6 años, y de a poco, nada, empezamos siendo 5, ahora somos 20, otro día somos 3, otro día somos 18, pero los cuerpos fueron mutando, es un espacio de referencia, es como, bueno, perdón, hablé mucho. Oye, no, buenísimo, muy todos tus comentarios, todos tus saberes, pero por cuestiones de tiempo y la primera pregunta que tenía, todavía no le había preguntado a Ceci, es igual que nos cuentes cómo ha sido tu vivencia en el deporte como futbolista, como mujer, o como cómo te identifiques tu cuerpo tu cuerpo en el fútbol y en esto de fútbol militante, cómo ha sido tu activismo allí, a qué barreras sociales te has enfrentado y cómo has resistido a esta invisibilización en el ámbito deportivo. Ahí estamos. Bueno, yo tuve una llegada muy tardía al fútbol. Siempre fue un deporte que estigmaticé por ser patriarcal. O sea, la cosa esa de ser competitivo, de ser denigrante de la mina. O sea, mis experiencias desde chica fue ir a una cancha y un estadio, digo,
y las mujeres en mi época no entraban a las canchas, o sea, no había ni siquiera simpatía por el fútbol era absolutamente masculino. Entonces había cierto rechazo por el fútbol. Si me acerqué a fútbol militante fue por su parte militante más que futbolista, digamos, y por conocer a las personas y entender inmediatamente que había un tejido ahí donde yo tenía un espacio, ¿no? Porque me parece que al menos lo que hace fútbol militante es permitir una gran heterogeneidad de clase, de raza, de orientación sexual, de autopercepción de género, digamos, pero que todo está cruzado por una sensibilidad social, que todo está cruzado por una horizontalidad, digamos, y ahí es donde encontré un lugar cómodo para cualquier cosa. Y descubrí la maravilla del fútbol, de poder jugarlo, de poder, jugarlo desde un lugar legítimo, ¿no? Lo juego, o sea, ni te miro el partido, ni voy a la cancha, no sé si soy un club, yo te juego fútbol. Y esa es mi apropiación del fútbol, esa es mi manera de apropiarme de algo que no me corresponde, digamos, socialmente. Ni por mujer, ni por la edad, digamos, o sea, soy vieja para jugar al fútbol, absolutamente, o sea, en la composición de fútbol militante es muy común decir, uy, yo de chiquita, más allá que después ese chiquita haya derivado en lesbiana, haya derivado en chabón, varón trans, haya derivado en lo que sea, ¿no? O en mujer que también, sin ser lesbiana y ser trans, se aleja de la norma, ya sea por no responder a su clase social, ¿no? O sea, hoy por hoy clase media, jugar al fútbol para una mujer cis, es como buenísimo, uy, qué progre que sos, pero eso es de hoy, de hace 5 minutos más o menos. O sea, antes el fútbol se llegaba por las clases sociales del fútbol femenino, digamos, son más bajas, del fútbol en general son más bajas. Por eso, cuando planteaba esto de ver el binarismo, digo, cuando yo entro a jugar soy mujer, cis, pero no me gusta lesbiana, bisexual, juguetona, morocha, marrón. Hay un colectivo acá que a mí me gusta mucho porque se llama Identidad Marrón, y para mí eso del marrón me cerró un montón, porque digo, claro, el marrón encarna a todos los países, digamos, no desarrollados, o sea, en términos de capitalismo no desarrollados, ¿no? Entonces, cuando yo entro a jugar, conmigo entran tantos factores, tantas capas que me definen. Y que a mí me gusta que esté eso. O sea, por eso no me gusta el binarismo, digamos, porque no me gusta definir mi género, no me gusta definir, porque ¿para qué? Digamos, ¿cuál es la intención de definir? La intención es normar, la intención es excluir o premiar o lo que sea. Entonces, digo, cuando hablo de desarticular el binarismo, hablo en mi caso, ¿no? Que no me atraviesa el ser trans, o no sé, no me atraviesa, pero me atraviesa, digamos. Entonces, digo, bueno, mi cercanía con este proyecto de fútbol militante pasa justamente porque haya un espacio para todos, para que haya un tejido horizontal donde entre todos somos importantes, hasta los que juegan mal, los que no juegan ni para atrás, porque tienen otro rol, porque jugar al fútbol o cualquier cosa que hagamos siempre es una excusa para desplegarnos como seres humanos. Entonces digo, bueno, en ese despliegue, cada vez que hay binarismo, hay un corte. Hay un corte de ala, un corte de patita, algo me están cortando. Y yo lo único que quiero es desplegarme, no entrar en este molde o en este molde. No sé si respondí, pero intenté. No, por supuesto que respondiste, y más, es súper interesante esto que dicen, y en efecto, yo me imagino que incluso antes del 2007, que ya venían luchando en Argentina por esta ley, no quiero pensar que es a partir del 2007, sino me imagino que mucho antes ya venían estas luchas, estos movimientos sociales, y quizás es
en el 2012 que se sanciona esta ley y que finalmente en el 2019 entra en vigencia esta ley de identidad de género en Argentina. Por lo menos acá en Panamá contamos con una ley, que es la ley 50, pero específicamente en el artículo 4, o sea, no es la ley completa, en el artículo 4 habla de lograr una participación justa y equitativa y hacia la mujer, ¿no? En efecto, esta mujer cis, porque no hay una ley de identidad ni una ley que proteja a las identidades trans ni nada por el estilo. Entonces, digo, este es lo pequeñito que nosotras tenemos. Yo quisiera saber y que nos cuenten, porque en efecto acá estamos trabajando para llegar a tener una ley de identidad de género. Yo le quisiera preguntar, esta pregunta es general para los tres, pero me gustaría que Mara comience, es si creen que es importante que, que cada país, o sea, que, sí, que todos los países cuenten con una ley de identidad de género, pero me gustaría que se basen en un antes y un después de esta ley en Argentina. Porque a pesar de que existen muchas leyes, y que acá en Panamá también existen muchas leyes, ¿no? Sí, leyes para el femicidio y tal, eso siguen sucediendo, transvesticidios, transpodios, femicidios, que terminan siendo feminicidios. Hay mucha impunidad. ¿Qué nos contarías, Mara, de esto? O sea, de esta ley. Es importante que exista en otros países y el antes y el después en Argentina con respecto a esta ley de identidad. Bueno, es loco pensar en una ley trans travesti cuando no hay una ley hombre, cuando no hay una ley mujer. Entonces necesitamos de una ley para ser reconocidas, para ser protegidas, para ser tenidas en cuenta. Entonces es muy loco que tengamos que luchar por una ley para que podamos ser libres dentro de la sociedad. Esa es la solución, nos vamos a seguir luchando por todas las leyes posibles para que podamos tener las mismas condiciones y las mismas igualdades de ser y pertenecer en esta tierra, ¿no? Tener vida y poder tener todas las posibilidades de hacer todo lo que nos guste como cualquier persona, independientemente del sexo y del género que tenga. Sí marca, obviamente, un antes y un después tener una ley de identidad de género en el país, porque tener el respaldo de un Estado presente, hace que obviamente se puedan empezar a arbitrar un montón de comportamientos dentro de la sociedad. Entonces, que haya una traba trabajando en una zona roja, que antes hasta el policía arbitrariamente por su condición sexual o identidad de género la arreste sin tener otro tipo de excusa o fundamento. Entonces, hoy eso es ilegal, de que la fuerza tenga que levantar a una travesti o una trans en la calle por ser transfóbico. Entonces, saber que a través de una ley hay un montón de cosas que se empiezan a cumplir, que se empiezan a cambiar. Yo, por ejemplo, en la vida personal, y hablo de experiencia, desde un antes y un después, antes del documento de identidad de género, antes del cambio de género que yo tuve en el documento, sufría todas estas incomodidades. Por ejemplo, en la escuela, de que me pasen la lista y me nombren con el nombre que me puso mi madre al nacer. Ese nombre que me incomodaba cada vez que me nombraban. Ir al hospital, hacerme un control, un chequeo médico, y que el médico llame por el nombre que a mí me incomodaba, con el cual no me sentía identificada. Tener que ir a tal lugar y decirle el nombre que figura en mi documento cuando no es el que yo me siento totalmente cómoda e identificada. Entonces, cuando yo recibí casa el documento con el cambio de identidad de género, yo me empecé a sentir una persona mucho más libre, con mucha más seguridad, menos intimidada de lo que era antes de tener el cambio de identidad de género, y con la libertad de ir a tal lado y decir, este es mi nombre, más allá del género que diga femenino en el documento, que diga Mara Gómez, porque mi identidad
no es el género que figura en el documento, sino que mi identidad es Mara Gómez, y es con el que yo me siento cómoda, y es con el cual yo me identifico, y con el cual yo me siento totalmente orgullosa y libre de serlo. Marca, obviamente, lo importante de tener una ley de identidad de género en cada país tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con reivindicar los derechos que han sido quitados por la sociedad o por el sistema patriarcal o por un Estado machista que ha dañado a todo el colectivo LGBT. Entonces, saber lo importante que genera esto, ¿no? Es como digo yo, no existe una ley para el hombre, no existe una ley para la mujer, pero sí tiene que existir una ley para el colectivo LGBT para ser reconocidas, respetadas, protegidas dentro de la sociedad. Bueno, vamos a seguir luchando por todas esas leyes, como hoy orgullosamente y feliz estoy de que se haya hecho ley el cupo laboral trans y travesti acá en Argentina, que es muy importante porque en cuestiones de derechos estamos avanzando un montón y porque se está poniendo en cada ámbito social en cuestiones de perspectivas de géneros y sexualidades, ¿no? Hoy todavía seguimos hablando de lo importante que debe ser la aplicación de una educación sexual integral dentro de las escuelas, donde se pueda enseñar que no existan solamente dos cuerpos hetero, como siempre lo han catalogado, como siempre han etiquetado, sino que existen diversidades de cuerpo, diversidades de géneros, diversidades de imagen de una persona. Entonces, qué importante es esto como para que la sociedad empiece a tener este tipo de educación y empiece a interpretar y empiece a aceptar y a respetar lo que es ser diferente, porque somos diferentes porque tenemos educación diferente, cultura diferente, vivimos en territorios diferentes, entonces es a partir de ahí donde tenemos que empezar a comprender y a respetar de que somos diferentes. No, no es un delito ser trans, no es un delito ser libre, no es un delito mi sexualidad, mi placer no es un delito. Y antes se consideraba de que ser o salir fuera de esos encasillamientos o esas baldosas de hombre, mujer, pito, vagina, era ser anormal, era ser un monstruo. Y al día de hoy lo saqué de un libro ahora no me acuerdo el nombre, no sé si era de Marlene Guayar o Loana Berkins. Si ser libre, si ser una persona libre es ser un monstruo, entonces soy orgullosamente un monstruo. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Bueno, nada, hoy por hoy es esto, ¿no? De analizar no solamente se trata de una cuestión de género, sino de conductas, de cuerpos, de imagen, de un montón de cuestiones. Y la verdad que poco a poquito vamos construyendo una mejor humanidad, ¿no? Porque es lo que queremos y es lo que el colectivo quiere también. Totalmente. Bueno, la pregunta sería la misma para ustedes, pero yo solo quería mencionar que en efecto es raro el tener que exigir una ley para que se nos den nuestros derechos. O sea, exigir algo que ya nos corresponde porque somos personas, tan sencillo como eso. Entonces, de alguna forma, y lo tiro, ¿no? Es como cada vez que exigimos una ley, es bueno, ayuda, por supuesto que es un avance, pero a la vez es un poco como replicar este engranaje patriarcal de subordinación que nos tienen a todas estas otras identidades. Y no quiero decir otras porque a la vez me confunden porque me lo asocio a lo otro, como si regreso a las periferias, ¿no? Como allá, lejos, sino las identidades que somos contrahegemónicas, que no respondemos a los patrones y ni a este sistema capitalista, patriarcal, racista. Entonces, bueno, solo quería decir eso y les paso la palabra a ustedes, compañeros. Arrancó un cosito. No, me interesa esto de las leyes, digamos, y esto que decís que es súper interesante, ¿no? De que estamos reclamando o logrando que sea ley algo que por derecho, digamos, por sentido común, que no es común, nos corresponde. Pero ahí es donde a mí me gusta bajarlo a tierra. A mí me pasó algo particular cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, cuando yo soy una persona que de alguna manera está en contra del matrimonio. O sea, porque siento que el matrimonio es como la base de la sociedad capitalista.
¿no? O sea, hacemos una división de tareas, yo crío a los pibes, vos vas a trabajar y producimos. Y eso es lo que quiere el capitalismo. Entonces, cuando salió la ley de matrimonio igualitario, algo adentro mío decía, pero ¿qué? ¿De qué estoy hablando? Pero ahí lo tengo que bajar a tierra y entender que había un montón de uniones de personas que a partir de eso empiezan a tener seguridades, digamos, por las leyes, ¿no? Seguridades económicas, seguridades luego de morirse. O sea, antes de la ley de matrimonio igualitario, si mi pareja gay y se iba a morir, yo no podía ir a verla porque era solo miembros de la familia. Bueno, entonces digo, siempre jugamos con estas dos caras, ¿no? Incluso con las identidades. Hay una parte, cuando hablamos de identidad, la identidad nos limita, pero también la identidad nos protege, porque nos colectiviza y nos hace más fuertes. Entonces me parece que cuando llegamos a este punto de las leyes y frente a este cuestionamiento que vos hacés, ¿no? de que estamos reclamando por algo que nos corresponde legítimamente, bueno, eso es la regla del juego. Estamos en este sistema, o sea, podemos odiarlo, detestarlo, pero necesitar una tarjeta de crédito. De la misma manera necesitamos una ley, porque estamos en este sistema. Entonces, digo, sin perder conciencia de esta naturaleza dual de la ley, o esta naturaleza dual de la identidad, bueno, justamente no binaricemos y digamos, bueno, hay partes buenas y partes malas, o sea, y lo tomo como un compuesto, como una cosa compleja, donde algunas cosas me sirven y otras me oprimen. Yo me quería, tomando esto que dice Ceci de la ley, yo pienso un poco algo parecido en el sentido de que si tenemos que cuestionar las leyes, podemos pensar, sin ir a las del género, digamos, o las que nos reconoce como personas, tenemos leyes que defienden la propiedad privada y exigimos que haya leyes que defiendan la propiedad privada. Digo, como que hay un montón de leyes, no son, digamos, como que hemos elegido las leyes en nuestra totalidad de la vida para organizarnos, para, digamos, regularnos, como para, ¿no? Como el marco común. Entonces son las leyes que necesitamos para que nos exijan, digamos, para que nos reconozcan como personas, pero son digamos, es el mismo circuito de leyes que, digamos, exigimos para que la casa que compraste esté a tu nombre. Digo, como tenemos que ser ahí también un poco esto. Y en los tiempos que corren, lamentablemente, digamos, no es que la revolución de la primavera está enfrente, sino que lamentablemente es el espacio de las leyes, el espacio jurídico, el espacio de las constituciones, digamos, como ese aparato, y podemos decir de las democracias, con todo lo que eso significa, donde hoy son los espacios, por lo menos, que más podemos desear y proteger de algún sentido, porque es lo que, y más, bueno, digo, en el contexto en el que estamos, digo, la Copa América, para ir un ejemplo futbolero, se está jugando en Brasil, donde hay una crisis política con Bolsonaro, la derecha, y una crisis sanitaria tremenda. Entonces, este es el mundo que vivimos y las leyes, digamos, tenemos que ser astutes y usarlas a nuestra favor, digamos, que no sean una trampa. Y en este sentido yo pensaba el antes y el después, y un poco hacía el ejercicio de Ceci, de que en mi vida una ley anterior a la ley de identidad de género fue la ley de matrimonio igualitario. Y esto un poco también para repensar las leyes, que las leyes muchas veces son la excusa que tenemos y son esa herramienta jurídica legitimada socialmente porque se votó en el Congreso, que nos permite dar una discusión para el cambio cultural, que es en definitiva nuestro estar en la vida. Entonces, a mí lo que me permitió la ley de matrimonio igualitario, cuando yo le dije a mi vieja que era lesbiana, para mi vieja fue un bajón y me dijo, esto es una moda, me tiró re abajo, bueno, un conflicto. Cuando salió la ley de matrimonio igualitario, mi familia estaba fascinada con que yo fuera una lesbiana y estaban todos a favor del matrimonio igualitario. Digo, las leyes nos ayudan a pensar el cambio cultural. Las necesitamos porque son son el diálogo común. Lo digo yo que soy en general más anarco que del lado de ir a votar, ya estoy como se me rompe el corazón cada vez, pero y una vez más voy y voto. Digo,
lamentablemente ahí hay algo, tenemos que encontrar una herramienta, tiene que jugarnos a nuestro favor. Y después de la ley de matrimonio igualitario, digo, yo creo que no es casual que tenemos la ley de identidad de género que tenemos en la Argentina, porque hubo una ley de matrimonio igualitario antes, y entonces ahí algo se tejió, digamos, generó, se abonó la tierra, se movió el bancal, y permitió que tengamos una ley de identidad de género increíble, que cuando la ley salió en el 2012, yo me percibía lesbiana, y la ley de identidad, la ley de matrimonio igualitario generó también, digamos, empezó a generar ese cambio cultural donde otras corporalidades, otras sexualidades, otras formas de estar empezaron a verse. La marcha del orgullo gay en Argentina en el año 2001, 2002, era un camión pelado en Avenida Congreso, que yo salía de la facultad de estudiar en la biblioteca del Congreso y me crucé por primera vez con ese camión ahí, que eran 5 gatos, éramos 3 personas y estaba con mi novia, mi primera novia ahí, tipo un mundo nuevo. Después de la aprobación de la ley, que pasaron varios años, eso estalló. Y eso permitió otras cosas, me permitió a mí mismo recorrer con mucha más profundidad mi posibilidad identitaria, mi posibilidad de cómo me quiero reconocer, cómo me siento, y no fue casualidad de que yo haya transicionado posterior a la ley de identidad de género, pero digamos, porque se habilitaron las referencias, empezó a discutir la ley de identidad de género y empezaron a aparecer personas travestis trans en la tele, en un programa, dando una nota, empezó a circular, yo empecé a militar por la ley, digamos, como se empezó y entonces también la posibilidad de UNE de encontrar en esas referencias que necesitamos para construir, o sea, nadie hace su identidad sola en su casa, sea la que sea, y entonces UNE necesita esas referencias. A mí me pasó que yo transicioné de grande, y de grande fue la primera vez que vi a un chabón trans haciendo pis de sentado. Para mí fue una cosa que la vi a los 35 años, y para mí fue de alguna manera definitoria en mi... yo estaba en el Bolsón, en el Festival de la Diversidad, y ahí fue donde me crucé con esta situación. Yo ya tenía turno para ver a la cirujana en abril, y ya me operaba, ya era un hecho, pero algo sucedió en el baño de ese boliche que vi a este chabón trans haciendo pis de sentado, que para mí fue definitorio en mi convicción de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando en la tele las referencias de la comunidad travesti trans son que o como Tehuel, ahora en el caso de Argentina, que es un chabón trans, pibe trans, que está desaparecido hace más de 100 días y no se mueve la causa, cuando las referencias son a la muerte, que la población travesti trans es a la muerte, como persona que está en tu etapa constructiva de la identidad, necesitas otras referencias del lado de la vida, del lado de que hacemos cosas que nos gustan. ¿Entendés? O sea, como Mara que juega al fútbol, o sea, para mí, que Mara esté jugando al fútbol es una referencia tremenda, porque como que cuando yo era chiquito no había una Mara, y para mí es re importante que haya una Mara, porque probablemente haya otras Maras queriendo jugar al fútbol, y entonces, bueno, como que ahí hay todo, digamos, eso, bueno, el antes y el después de la ley, sí, hay un antes y un después de la ley. Ay, pare, ¿quería decir algo más? No, dije todo. Fíjate que yo estoy de acuerdo con esto de que en efecto, por supuesto que las leyes son importantes, y el tema de la representatividad también, porque cuando yo era más pequeña, no había, por lo menos acá en Panamá, apenas en el 2008 fue legal ser homosexual en Panamá. Previo a eso, te llevaban presa, había represiones, electroshock, de todo. Si tenías hijes, te los quitaban, si eras migrante, te deportaban, etc. Y eso pasó antes de ayer, en el 2008. Y en efecto pasó gracias a organizaciones que lucharon para exigir una ley que protegiera a la población LGBT, y en efecto, pero a la vez, y también eso ayudó a que entonces pudiesen ser visibles otras identidades contrahegemónicas
y que pudieran salir, ser libres en la calle y que no te iban a llevar presa. Entonces yo en el 2008, yo era, antes de eso yo era chica y no veía a nadie, ni en la calle, ni en la tele, y yo con una orientación sexual distinta, es decir, no era heterosexual, yo decía, ¿qué es lo que me está pasando a mí? No hay más nadie, soy la única, me voy a suicidar, esto, ¿sabes? A pesar que yo tuve ese privilegio y a la vez es lamentable porque siempre cuando converso con compañeros les digo como, es muy buenísimo yo poder decirle a mi mamá, ¿sabes? Es que me gustan las chicas. Bien, el tema, ¿no? Como de poder expresarlo, pero a la vez me cuestiono el por qué tengo que expresarlo. Entonces como me siento todo el tiempo entre, es buenísimo hacerlo, pero a la vez no debería hacerlo, ¿sabes? Porque los heterosexuales no, mira que mamá, soy heterosexual, entonces es algo ambiguo, es como una dicotomía constante, y a eso me refiero con el tema de las leyes que son brutales, pero a la vez pienso, no deberíamos, o sea, como no seguir exigiéndolas, pero a la vez no parar de ser conscientes de que, hey, esto no debería ser así. No sé si me voy explicando. ¿Qué quieres decir? Yo creo que sí, me parece que está bueno pensar la identidad como una estrategia, en el sentido de que a veces es importante mencionarla. Esto que decía Ceci, nos organiza como comunidad LGBTIQ+, LGBTNB+. Nos organiza, nos agrupa, nos ayuda a construir esas leyes, nos ayuda a, el día que hay que ir a tirar piedras, llegar todos sanes y salves a casa. Nos ayuda acá en Argentina, pandemia, la comunidad travesti trans en situaciones muy, digamos, complicadas, toda la red que se armó para que lleguen los bolsones de comida y los remedios y cosas, fue la comunidad, digamos, LGBTNB+, que se organizó para que compañeras, compañeros y compañeres no la pasaran tan mal durante los peores momentos de la pandemia. Digo, como que nos organiza. Y al mismo tiempo, como decía Ceci, puede ser que te ate. ¿Cuál es la necesidad de andar explicando? ¿Cuál es la necesidad? No, bueno, no, no binaricemos, no pensemos que es que o siempre hay que decirlo o nunca hay que mencionarlo. Me parece que tiene más que ver con las estrategias que nos damos, digo, como es eso, es una estrategia, como a veces es importante decir, a veces no tiene, no tiene ninguna relevancia, como todo, como todas las informaciones de nuestra vida. Sí me parece igual que hay, qué sé yo, en el deporte, por ejemplo, que es un espacio muy closetero respecto de algunas palabras, como que está bueno poder decir. Me parece que es un espacio que necesita, en los espacios deportivos, de la educación física, necesitamos que digamos más travesti, más lesbiana, más trans, más no binaria, como son palabras que tienen que resonar más en el campo del deporte, porque una de las preguntas era, bueno, ¿cómo se hacen un poco cómo desbinarizamos para que sean más inclusivos los espacios? Y yo el otro día estaba en una reunión con espacios comunitarios de Argentina por unas actividades culturales y un chico de Córdoba decía que, un chico trans de Córdoba decía que uno no se acerca a un espacio a participar, a hacer una actividad cultural solo porque está la banderita del orgullo colgada o porque está la banderita trans colgada. Hay algo que tiene que suceder de la energía, de las palabras, digamos, algo que se construye, porque el mundo nunca fue inclusivo, entonces no es que de un día para el otro, porque colgamos la bandera, arte de magia, está todo bien. Entonces tenemos que, por eso es importante usar las palabras, usar los colores, usar como animarnos y a romper con la institucionalidad de que la bandera del orgullo se usa así. Animarnos también a hacer nuestros propios recorridos. Como que ahí, nada, como si fuera más que un taller de fútbol o un taller de género, que sea un taller de manualidades. Sí, sí, total. Y sí, pensamos o nos han hecho pensar la vida
en dos, ¿no? Como blanco, negro, que es izquierda, derecha, es complejo y es ir como desidentificándose de estas miradas, de estos pensamientos que llegan a la primera. Entonces ahí toca como detenerse. Y con respecto a lo que decía Mara, por ejemplo, sería muy importante que exista esta ley acá, porque en el tema de, y ya para pasar a la siguiente pregunta, el año pasado que estuvimos confinados acá en Panamá, las salidas al súper eran que si por sexo, ¿no? Según lo que estaba en tu cédula. Es decir, que hubo toda una discriminación hacia la población trans, travesti aquí en Panamá, muy compleja, porque hubieron casos donde salían compañeros o compañeras, compañeros al súper, un chico trans, en el día que le correspondía a los hombres cis, y los paraban en el súper, en la entrada del súper, como que, pero es que tu cédula dice que eres mujer, por lo tanto te llevamos presa, o sea, y te tratan, no respetan tu identidad y el hecho de que seas un chico trans. Entonces, sí, en efecto, acá en Panamá faltan leyes y hay que seguir trabajando para que eso suceda y el poder ir desidentificándonos y a veces me cuesta el de construir. Es que, porque pienso de una vez en el construir, es como una palabra que me resuena a lo capitalista también, y después cuando dice el flyer, pues es de construir, es como capitalista, el desidentificarnos, son como muchas cosas que interpelarnos constantemente, pero bueno, de eso se trata justamente, ¿no? Y pasando a la tercera pregunta, y porque hay como preguntas en el chat, y no sé si alguien quisiera agregar algo más al final. Mara, para preguntar, quizás esto ya lo hablamos, ¿no? Como si consideraban ustedes que podríamos deconstruir, pero ahora quiero decir como descientificar o desarmar, diluir el binarismo en el deporte. Es decir, como 5 puntos o qué podrías mencionar, de qué manera podríamos hacerlo para ir camino a eso. Más allá del género, sino a nivel general, esa mirada. Bueno, como dije hoy al principio, poder cambiar estas cuestiones que son arbitrarias, que limitan, que discriminan, que excluyen, es a través de acción, a través de la información, que las personas puedan empezar a abrir la mente con una perspectiva diferente y con algo que existe, porque es que nosotras, o el colectivo LGBT o las personas que se autoperciben, existimos ahora porque hay una ley. Fuimos invisibilizadas por la sociedad, fuimos maltratadas y violentadas. Entonces, hoy empezar esos espacios, una manera de desbinalizar o de construir a las instituciones, dejar de considerar de que, por ejemplo, dentro del fútbol, hablar desde yo futbolista, ¿no? Cómo me toca a mí tener que incomodar, tener que nivelar a las perspectivas heterohegemónicas que existen dentro del fútbol profesional. Se considera de que la mujer es más débil que el hombre por naturaleza. ¿Por qué pensar en un cuerpo mujer que sea más que un hombre? Estoy hablando así, algo totalmente por arriba y por encima, para que se pueda más o menos comprender el mensaje que quiero expresar, ¿no? ¿Por qué se considera de que simplemente el hombre, por naturaleza, desde el nacimiento, es el que tiene el poder de todo y que tiene la ventaja de todo? ¿Por qué no mejor vemos realidades? A mí una de las cuestiones que se ha... uno de los temas que se ha debatido mucho dentro del fútbol de la sociedad discriminador que opina, obviamente, porque estamos, por lo menos acá en Argentina, en un país democrático donde las personas dicen lo que se les cante decir. De que yo nací en un cuerpo de hombre, que tengo fisiología de hombre, anatomía de hombre, y que eso me hace tener una ventaja por encima de las futbolistas que nacieron mujer, con vulva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para deconstruir ese pensamiento, esas especulaciones que
Pensemos que en realidad el fútbol femenino ya viene en desventaja, o que la mujer viene en desventaja desde años y años de tiempo. Desde que no podían votar hace 50 años atrás, porque no se la consideraban que las mujeres eran capaces de poder tomar decisiones o de poder votar a un partido político. Pensemos en que las mujeres han sido excluidas del deporte, porque la mujer, el cuerpo de la mujer, tenía que ser solamente de uso, o la funcionalidad que tenía el cuerpo de la mujer era la fabricación de la reproducción social. La típica ama de casa, la que pone la ropa y lava los platos. Entonces, ¿cómo vamos rompiendo con eso, no? Entonces, la desventaja es que el fútbol femenino no era permitido antes. Que no habían clubes de barrio en el cual pudieran entrenar las nenas, como lo hacen hoy, donde puedan desarrollarse, donde puedan desarrollar la actividad deportiva, donde puedan aprender. Muchas de las jugadoras que hoy se encuentran en la selección, las historias futbolísticas de ellas han empezado jugando en la canchita del barrio con los varones, o en la calle, porque no habían clubes donde mujeres eran permitidas o reconocidas, porque la mujer que jugaba al fútbol era una torta, era una machona, y el fútbol siempre fue para el hombre. La desventaja es que el varón, cuando nace con el pene, el padre o la madre, lo primero que le pone los pies en los primeros pasos de es una pelota. Y la mujer, o la nena que nace con vulva, el vestidito rosa, le compramos la cocinita para ir, obviamente, educándola que el día de mañana tenga que ser ama de casa. Entonces, la desventaja es social, la desventaja es cultural, la desventaja tiene que ver con esto, precisamente, no es una desventaja física, sino una desventaja que nos han impuesto, que nos han inculcado, ¿no? Entonces, pensemos en un equipo de primera división jugando con los varones del barrio o con los tipos, no sé, nunca han tocado un fútbol en la vida. ¿Quién va a tener? Hola, creo que se escucha entrecortado, ¿cierto? Mara, ¿estás ahí? Hola. Y bueno, si de pronto en esto que vuelve, no sé si sé o Moji quieren. Mara, ¿estás aquí? Sí, podemos intentarlo, a ver. Hola, Mara. Bueno, debe ser la señal. Les paso la palabra a alguno de ustedes y mientras vuelve la compañera. ¿Me repetís la pregunta? Que si consideraban ustedes que podríamos, había formulado de construir el binarismo, pero ahora quiero decir desidentificar, diluir el binarismo en el deporte, si hay, o sea, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, yo creo que voy a tirar el eslogan primero. No, que yo creo que así como digamos, pienso que el feminismo es parte de ese motor de cómo puede ser, o sí, es una posibilidad. Y entonces pongo como ejemplo que así como hemos construido desde el feminismo un paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, poniéndonos de acuerdo y construyendo una consigna, articulando una consigna que se repite en distintos idiomas a lo largo del mundo, respondiendo, digamos, una consigna que responde a un ordenamiento de las cosas y tomando las particularidades
de cada territorio, digamos, como que se expresa en ese salir a la calle, el Día del Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, del paro internacional. Entonces, sí, como si está esa posibilidad política de reunir esa energía, de traccionar esa energía humana, esas convicciones políticas, de poner en movimiento creo que es posible organizar un mundial con otras reglas. Como, ¿no? Si pudimos hacer eso, organizar un mundial debería de ser pan comido. Y lo que quiero pensar cuando pienso esto, más que como más el Logan así, pienso que nos tenemos que animar a, digamos, a salirnos de las instituciones FIFA, las instituciones SAFAS, esas instituciones ya creadas, digamos, esas instituciones que nos, digamos, así como cuando decimos que no queremos más el binarismo, o sea, el binarismo es la organización que un día un grupete dijo, che, vamos a organizar así, asá, y bueno, y así la humanidad, ¿no? Como medio como que, y los intereses, y bueno, así como no queremos más eso, digamos, no queremos más esas instituciones con esas reglas, con esas normas, y eso no quiere decir, creo yo, que no se pueda vivir, digamos, que eso no quiere decir que sea digamos, el fin del fútbol profesional o la posibilidad de una renta jugando al fútbol como profesión, como trabajo. Y pienso que así como, digamos, si el fútbol profesional se piensa como la posibilidad, como una posibilidad laboral, digamos, como una posibilidad así de trabajo, tenemos que pensar las experiencias de las cooperativas, digamos, como de también tener la experiencia de poder tener otro tipo de organizaciones que puedan ser lucrativas, porque bueno, hay gente que quiere trabajar de eso y está bueno tal vez que así sea, pero organizar otras economías, otras formas de lo rentable de eso, porque es como cuando, por ejemplo, decimos, perdón, me extiendo un cachito, pero cuando decimos que queremos comer orgánico, que queremos comer agroecológico, ¿no? Y cuando decimos que queremos comer agroecológico, un poco lo que estamos mirando es la huella ecológica, como se dice, de eso que comemos, ¿no? Como de si se usaron miles de litros de petróleo para traerlo importado de andás a ver dónde, esa fruta tropical que nada tiene que ver con acá, pero te llegó impoluta a la góndola, y entonces miramos un poco esa trayectoria de, bueno, a ver, ¿qué pasó con esta fruta? O viene, o ahora compro el bolsón que viene de acá, 30 kilómetros como máximo, que viene en una compra comunitaria, todo en un flete, todo junto, distribuye una vez por semana, el mismo bolsón para todos, comemos lo que hay de temporada. Bueno, como cuando nos cuestionamos eso, también un poco cuestionamos como las otras huellas. Y entonces, bueno, tratamos de hacer esto, digamos, en estrategia, digamos, entonces tenemos que poder imaginar, digamos, otras economías y otras formas de hacer del deporte que tengan más que ver con pensar esta huella ecológica. Cuando pensamos el fútbol de la FIFA y vemos, por ejemplo, ahora en Qatar, que se están haciendo los estadios para el próximo Mundial, y cada 2 por 3 hay una noticia de que mueren obreros porque las condiciones de trabajo son de trabajo esclavo, pero no importa porque vienen de a miles, migrando de sus países que están en peores condiciones, entonces imagínense en las condiciones que están, que migran a Qatar a trabajar en condiciones infrahumanas para morirse haciendo un estadio de fútbol, que después va a vender a una entrada de fútbol a millones y millones de dólares, y que solo van a poder pagar el 1% del 5% de la tierra. O sea, como... Entonces tenemos que animarnos a construir otros espacios para el espectáculo, para el show, digamos, para el deporte como trabajo, como pensar las huellas ecológicas. No me gusta mucho igual esa palabra, ya es medio marketinera, pero la huella de carbono también se le dice. Fútbol Militante tiene una consigna que se llama la FIFA, que es la FIFA es Monsanto, donde un poco problematizábamos estas cosas, ¿no? De lo que significa el estadio FIFA, lo que significan esos estadios lujosos, esas cámaras en HD que te muestran y están esas sonrisas de esa raza blanca, inmaculada ahí,
Y bueno, ¿y qué es ese deporte que estamos como ahí, como que un poco vemos a las niñas con la remera de Messi y decís, ay Dios mío, qué camiseta? Bueno, me fui por las nubes. Bueno, no, yo quería, digamos, por mi amor a las palabras, ¿no? Había algo de, cuando hablamos de deconstruir el binarismo, inmediatamente me viene como una, salir de la, o sea, pensaba, ¿qué es deconstruir el binarismo? En principio, neutralizar esta cosa de o esto o esto. ¿Cómo lo neutralizo? Es admitiendo una tercera posición o admitiendo la contradicción, porque digamos, ¿quién de nosotros no experimenta la contradicción, ¿no? De querer una cosa y querer la otra. Entonces digo, hay diferentes maneras de deconstruir el binarismo y pienso, como vos dijiste en un momento que te hacía un poco de ruido la palabra deconstruir, ¿verdad? Digo, bueno, ¿por qué no en vez de pensar deconstruir el binarismo no pensamos en convocar a la diversidad o promover a la diversidad? O sea, empezar más allá de trabajar en contra del binarismo, trabajar a favor de nuevas identidades, de nuevas pluralidades que dejen obsoleto al binarismo. Digamos, ni me meto con el binarismo, me cago, te ignoro binarismo. Voy a construir otra cosa que para mí es mucho más linda, sin tener que... Yo, al menos en este último tiempo tan pandémico, me estoy recuestionando todo lo que trabajo en contra y todo lo que trabajo a favor. Y entonces, la verdad es que prefiero, sin caer en una opción binaria, trabajar bastante a favor y algunas en contra también, ¿no? Porque, y aceptar esto de la complejidad, de lo diverso, o sea, en un momento donde la ecología nos está hablando de cómo necesitamos la diversidad, que sin polinizadores no vamos a comer tomate, que si no trabajamos juntos, ya sea por la vacuna o por aniquilar los mataderos, o vaya a saber por qué, digamos, pero todo me lleva a una cosa plural y a una cosa de tejer, ¿no? Más que de romper o de construir. Yo no sé si hay que deconstruir realmente, porque es una energía que yo estoy usando, y si no es mejor por ahí construir otra cosa distinta, totalmente. Esto que dice Moshi, ¿no? De pensar un mundial que no tenga que ver con la... Eso es absolutamente desconstructivo y absolutamente creativo. A eso voy. Me late, al menos por mi personalidad, una cosa mucho más creativa, ¿no? Más que gastarme en sacar ladrillos de algo que ya está hecho, voy a poner nuevos ladrillos en otro lugar que no, ni sé. Y quiero sumar algo, que esto que dice Ceci, este momento es una muy buena oportunidad, porque de alguna manera, ¿qué es la realidad? Como Este Zoom. Claro, como que se ha vuelto, digamos, nuestras cosas más cercanas, digamos, esto se nos ha vuelto la realidad. No, digamos, no digo digo, salimos a la calle y eso es la realidad. Después ponemos la tele y lo que sucede ahí, ya somos un poco más conscientes de como la ficción. Hay algo ahí que ya es como que te queda, como que prendés la tele y decís, ¿qué? Si yo hoy fui al almacén y la vida, tengo otros problemas, o sea, como que, ¿qué están hablando? Como que te queda un poco ahí. Entonces, tenemos la posibilidad de construirnos otras realidades. Como que no hay que ir a tocar la puerta del escenario central. Como, qué sé yo, ahora se está jugando la Copa América. Yo por lo menos no la miré, no quiero saber nada, después de todo lo que pasó, de todo lo que sé que está entramado ahí adentro, de ese nido de ratas, no quiero saber nada. Y la vida siguió, ¿entendés? O sea, es como cuando dejas de comer carne y decís, wow, viste, como esas cosas que bueno, es como, de repente, cuando yo era chiquito, me crié, Goicoechea, como todo, Argentina, campeón mundial, como toda esa, y de repente es como que sí, ni miro la Copa América, o sea, como que no sé ni quién juega, no sé, tengo otros problemas, la realidad es otra cosa. Bueno, me fui a la mierda. Otra vez, perdón. Oye, y por acá me comentan que, bueno,
Mara tuvo problemas con el internet, así que lo más probable es que no se pueda volver a conectar hasta que, bueno, ya pronto que vamos terminando, pero quedamos con C y con Moji. Y bueno, igual esta era la última pregunta y es así. También espero que a las personas que están acá, que se han quedado todo este tiempo, les haya generado ciertas dudas o que se hayan interpelado de alguna forma, para que después en sus espacios sigan la conversa y que no solo quede aquí. Y en efecto, también quería decir, y me quedé con esto del fútbol y de la FIFA, que en principio el fútbol no era lo que es ahora, ¿no? Eso también va aunado a los medios de comunicación, cómo nacen estos medios de comunicación masivos y lo unen con el deporte más el capitalismo y resulta en lo que es hasta el momento, ¿no? Las marcas, como también van entrando en el deporte y es decir, esa hegemonía y lo que, sí, los varones, que si el patriarcado y el tema cis y la parte eurocéntrica, diría también, de cuál varón, ¿no? Porque más allá de que sea cis, no son todos los varones cis que venden o que generan cierto dinero, ¿no? Sino cuáles, qué cuerpos, y cómo también se fue entonces invisibilizando y fuimos quedando eh, rezagadas de alguna forma. Entonces sí creo que es posible, a través que sean estos espacios como ustedes, que fútbol militante, que crean estas otras posibilidades, o como Birria Ayala acá en Panamá, que bueno, es joven, nace en el 2019, pero que intentamos también crear estos otros espacios, otras realidades. Y yo sí creo, y segundo lo que dicen en el sentido de poder conversar sobre otras cosas, no sobre el colonizador, hablando yo como mujer negra, sí que el colonizador vino en 1500 y que él no descubrió. Esa historia ya yo por lo menos ya yo la sé. No todos lo sabemos porque la historia real no la cuentan como es. Es bueno contar la historia real, pero también es bueno poder hablar desde nuestras realidades y lo que está haciendo la comunidad afro. O sea, como que el colonizador ya, pero ¿y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la economía, lo que estamos produciendo, lo que estamos haciendo? Entonces, sí me parece muy interesante también como dejar un poco de lado esa mirada de lo que podemos deconstruir o lo que, sí, me quedo con deconstruir o desidentificarnos, pero no olvidar esta otra parte de lo que podemos hacer y seguir hablando una vez más, o sea, como de nosotros. Este, hay preguntas, yo le voy a pasar la palabra y porque ya creo que tenemos 2 horas, creo que en Argentina ya son las 10, 11 de la noche, acá apenas son las 7:48 p.m., pero aquí ya creo que es un poco más tarde. Vino, bien. Le paso, Neti, mi compañera de Birria, que lea acá el chat. Creo que hay unas preguntas, comentarios, a ver qué tal. Buenas Dale. tardes y buenas noches a todos. Sí, en efecto, hay unos comentarios entre las preguntas que se estuvieron realizando. Por ejemplo, cuando se comentó desde el punto de vista de la experiencia individual de cada uno de ustedes, pues dice Rodolfo Londoño, no sé si este es válido el comentario, pero también he oído casos contrarios en los cuales mujeres futbolistas queriendo entrar en el fútbol masculino en el 2004 o 5, Maribel Domínguez, jugadora mexicana, Blatter, no le permitió jugar en el fútbol masculino. También esto añadió de que en Japón, el año pasado, Yuji Nagasato es la primera jugadora en Japón en jugar en el equipo masculino en el Hayabusa 11 de Japón. También vemos una consulta que realiza Natalia Beluche. Me gustaría saber cómo Argentina, país que ha avanzado en reconocimiento de diversidad en el deporte, ha transitado estos momentos hasta el día de hoy y cómo esa historia nos podría ayudar a Panamá y en otros países de la región. Creo que eso se involucraba también en lo que estábamos planteando al final con la última pregunta, ¿no? De construir este tema del binarismo y todo lo que establece el sistema en sí, ¿no? Y también algo muy interesante que me llamó mucho la atención
es el tema en cuanto a las leyes, que nos ayuda entonces a desarrollar ese cambio cultural que decía Moy, ¿no? Entonces pienso que también esa pregunta va un poco, que va un poco centrado a la pregunta que realizaba Natalia. También esto añade de que cómo se lleva Mara con sus compañeras no trans, pero bueno, en este caso la compañera Mara no está, así que por motivos de la tecnología. También realizaban otra pregunta que decían, ¿cuáles son los objetivos de fútbol militante y cómo nace? No sé si nos pueden ampliar un poco ese tema. Fútbol militante nace en el 2015, en el encuentro, en ese momento, el Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans asomaba la cabeza la consigna. En ese momento jugamos en un playón, no era fútbol militante todavía, era un grupete que se juntó, esta Leila ahí, que asiente con la cabeza, éramos un grupo que se juntó ahí para jugar un torneo de fútbol que se hacía en el marco del Encuentro Nacional. Y ahí como que bueno, fue un lugar abandonado, un páramo, era un lugar, era ni siquiera una cancha, o sea, una cosa abandonada, y ahí se armó fútbol militante. Eso fue finales del 2015. ¿Qué les explico? Que en el 2016 no entraba la gente. O sea, como para dimensionar el cambio. Sí, no entraba la gente en la plaza, nos fuimos al encuentro un año después en Rosario, en ese mismo encuentro que habíamos jugado en una cancha totalmente desaparecida en el mapa. Estábamos jugando en la cancha central, de la plaza central, explotado de gente que quería jugar a la pelota, de mujeres lesbianas y trans que querían jugar a la pelota. Y bueno, pocos años después, la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Digo, hubo una construcción política, no fue, aunque parece que fue de la noche a la mañana, la profesionalización en el fútbol en Argentina tiene su historia. Está Leila acá, que Leila fue una pionera, jugaba en River en los 90, jugó el primer Boca River televisado en Argentina de fútbol femenino, en Crónica TV. Tiene una historia, tiene una rehistoria, y Leila, bueno, nada, yo me emociono porque nada, nos queremos un montón. Bueno, y la otra pregunta, ¿cuál era? Bueno, fútbol militante nace ahí y bueno, y sigue su recorrido hasta el día de hoy. Pero me interesa, quería resaltar, digamos, que tenemos algo muy importante con el territorio, ¿no? Con un espacio urbano donde desde que surgió nos encontramos ahí todos los martes por la noche a jugar al fútbol, lo mantenemos en invierno, en verano, digamos, muta la composición, de repente viene gente nueva, empiezan a aparecer muchos compañeros, o sea, porque al comienzo era fútbol femenino o lésbico, y después parte de nuestros componentes empiezan a transicionar, entonces fútbol militante transiciona junto con parte de sus componentes para de alguna manera, o sea, no para nada, sino con, no para, sino con, y bueno, nada, seguimos mutando y transicionando juntos, y la identidad de fútbol militante también muta, porque pasa de ser un fútbol femenino a ser un fútbol feminista, inclusivo, con componentes trans fundamentales. Y bueno, esto que hablaba de la FIFA Monsanto y cosas por el estilo, o sea, fútbol militante está ligado por un lado al fútbol, por un lado al territorio, que es este parque, y ahora lo ampliamos en época de pandemia, ampliamos nuestro territorio a una huerta urbana que hay muy, muy cerca, en el mismo barrio, donde entonces ahora ya nos expandimos en el territorio como una cosa de decir justamente, el fútbol excede, el fútbol, dos personas jugando a la pelota ya es fútbol. Exacto. Entonces tenemos el fútbol, el territorio y la militancia, porque no es un fútbol ingenuo, no es un fútbol light, es un fútbol que se juega cuando hay un juicio
por no sé, un abuso, cuando, o sea, hay un montón de causas en las que estamos apoyando, colaborando y jugando al fútbol. O sea, jugamos al fútbol en el Congreso, jugamos al fútbol en la puerta de un juzgado, jugamos al fútbol y ahora en pandemia plantamos árboles nativos. O sea, el fútbol y la militancia entrelazado con la problemática de nuestro entorno territorial y de nuestro entorno mundial. Me parece que esa es una impronta de fútbol militante. Sí, me parece muy interesante eso que me comentan en cuanto al fútbol militante, y de hecho creo que fue uno de los motivos por los cuales nosotros también desde Panamá arrancamos con Birra de Yales, por el abuso policial y el abuso machista, ¿no? Que se dio en ese momento cuando las chicas estaban jugando en un espacio que es público y que en efecto fuimos afectadas. Sigo con los comentarios. Aquí comenta Ludmila. Mara comentaba que los parámetros de testosterona establecidos por AFA continúan siendo discriminadores. Y Moñi señalaba que el fútbol femenino, cuando transicionó, le resultó por momentos expulsivo. A partir de esto, quisiera preguntarles, ¿qué piensa el horizonte hacia el que avanzamos? ¿Es el deporte mixto? Creo que en este caso aplicaría a lo que estábamos, a la pregunta que realizaron, ¿no? Del fútbol militante como tal. Es un mixto de mixturas. Ok. Bueno, siguiendo aquí, dice justamente Erika Fronteras, justamente eso, creo que una ley muy importante, es muy importante también, como el tema de la educación sexual integral, es la que nos permite educar para la inclusión y modificar esta realidad. Me imagino que esto se dio en el caso cuando se hacía la pregunta sobre las leyes y cómo se podían implementar dentro del aspecto no binario, y también del tema travesti, trans, en el caso del país de ustedes, ¿no? Siento que también esto es muy importante agregarlo. Sí. Acá en Argentina tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que este año cumple 15 años y que es de muy difícil aplicación. O sea, es una ley que habla sobre la perspectiva de género, sobre la perspectiva de derechos, sobre la perspectiva de diversidad, en todo el sistema educativo, digamos, desde el nivel inicial hasta el secundario, todas las materias, porque la educación sexual integral es transversal a todas las materias, todos los contenidos tienen que estar atravesados por esto, pero bueno, lamentablemente es muy difícil por la militancia de los espacios de derecha y antiderechos que no dejan que se desarrolle esta ley. Pero sí, es muy importante. Sí, algo que también quería añadir a eso cuando estábamos hablando en cuanto a, bueno, me había hecho una pregunta que me respondieron, que era sobre de qué manera podíamos romper con los estereotipos y estas categorías que la sociedad en sí nos empuja a binarizar, basado en los temas que estábamos, en las preguntas que había realizado Nash, ¿no? Y yo siento que para mí es muy importante romper con todos esos paradigmas en los espacios deportivos y expresar la manera de ser de uno tal y cual como es, ¿no? Y me gustó lo que respondía C, que decía que debemos trabajar en las nuevas identidades, que no promuevan esa parte binaria de hombre, mujer, blanco y negro, rojo y azul, etcétera, ¿no? Sino que buscar una manera o un mecanismo en donde se pueda implementar entonces todo el tema de la interseccionalidad en sí, en el aspecto deportivo. Continúo acá también con los comentarios que agregan aquí. Dice, hermoso compás, Vero Saavedra, muy inspirador y ganas de escucharlos toda la noche. Natalia Beluche también comenta, me encantó. Alejandra Pretel dice, gracias por el espacio, muy enriquecedor saber de sus proyectos y experiencias en el deporte. Para ver qué más. Bueno, creo que hasta aquí ha sido todos los comentarios que han realizado por mi parte. Desde Birria de Yales, pues me siento muy agradecida, muy honrada de formar parte de este espacio
y de poder aprender un poquito más y ver no solamente lo que ocurre aquí en Panamá, sino también en otros países y de qué manera pues tratar de implementar esas cosas aquí en Panamá. Creo que Nash vamos a tener mucho trabajo que hacer. Me gustó esto del tema del fútbol militante y también me quedo con el tema de la educación sexual integral, al igual que el tema de las leyes, al igual que algo que también comentaban al inicio del sistema, cómo está todo binarizado, romper con eso, que es el tema principal, ¿no? de este conversatorio aquí. Así que salude a todos y muchas gracias a todos por los que están participando. Así que para finalizar, le voy a compartir, le voy a pasar la palabra a mi compañera Nash para que ya haga el cierre. Entonces, Oye, bueno, nada, yo me quedo muy, muy contenta, muy agradecida por este espacio de intercambio, porque agradecerle a todas las personas que se conectaron, a las que estuvieron, permanecieron y a las que no pudieron también. Y un saludo a todas las personas que seguramente lo van a ver también pregrabado. Saludo especial, por supuesto, a Mara, que bueno, que no está acá, pero a Moyi y a C por, por estar, por estar y espero que de verdad no sea la primera, que podamos volver a encontrarnos y quizás si sea por estos medios o no, no lo sabremos, pero nada, yo creo que acá en Panamá ya se ganaron un corazón, desde Virre de Yales, de todas las chicas. Vamos a hacer, o sea, es tradición de fútbol militante cada vez que interactuamos con algún colectivo de cualquier lugar, tratar de propiciar un partido, tratar de propiciar un encuentro físico. Así que ya vamos pensando en la gira Panamá 2022 o la gira Argentina 2022. Por favor, tiene que haber un intercambio entre nosotros y una pelota. Me parece que tiene que ser de ida y de vuelta, así que buenísimo. Total. Ustedes vienen y después vamos allá. Ya sabes, Neti y Natalia y las compañeras que están ahí, Ashley. Así que seguro están de acuerdo. Estamos. Quiero pasarme por allá y probar esta, ¿qué se llama? ¿Qué? Y una ¿Alfajores? cosa al alfajores, por favor. ¡Ah! Sí, sí. Dale, Así dale. que Ese puede ser el premio, no el incentivo del campeonato de fútbol Panamá-Argentina de una caja de alfajores. por favor. Me encanta el chocolate. Entonces, bueno, nuevamente agradecer y que también me hubiese gustado seguir charlando, conversando, pero creo que lo vamos a poder seguir haciendo. Entonces, nada, eso que nos quedamos, yo me quedo con el repensarnos constantemente y poder estar muy consciente el desidentificar las cosas y estar muy consciente a la hora de hacerlas o no, porque también es válido, ¿no? Y que cada quien transite en su proceso individual, a la hora, el día, cuando quiera, que sea, sin más. Entonces, bueno, nada, les mando un beso grande y mucha salud, pónganse su mascarilla, el COVID todavía está por ahí, pues nada, es saludos eso. a todos. Gracias. Adiós. Saludos para Leila, que la vi Adiós, muy muchas emocionada. gracias. Leila, por favor, también, sí, después creo que Un día estaríamos, la tienen que entrevistar a Leila, la tienen que Sí, me entrevistar a parece, me Leila. parece, por Prepárate, favor, Leila. eso va, eso va. Gracias, Chao, muchas todos. gracias. Adiós. ¿Ya detuviste el video para que lo grabes?